La justicia le cerró la puerta a la Fiscalía con un categórico 24-0 para rechazar el desafuero de Claudio Rego en el caso Procultura. El gobernador se queda en su puesto. Una silla vacía, en cambio, hace ruido en el futuro gabinete de José Antonio Kast. Aún no se designa a alguien, y no se sabe por qué, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y justo cuando en defensa se discuten amarres y cada nombramiento se mira como señal política. Pero el gallito que de verdad aprieta no está en los tribunales ni en el futuro gabinete, sino en la calle y en la mesa. Los despidos por necesidades de la empresa llegan a su mayor nivel en varios años y el precio de almorzar se dispara en algunas comunas hasta un 24%. Y en el barrio, la historia se repite. Perú destituye a su octavo presidente en una década. Y en Europa, Galicia decide cortar por lo sano y prohíbe energéticas y vapeadores a menores de edad, tratando a ambos como un problema sanitario y no una moda. Un día en que una foto de Pedro Pascal con un tal Rafael Olarra bastó para que Internet mezclara identidades y fabricara una historia en minutos. Un miércoles de fallos contundentes, transiciones incompletas, billeteras apretadas y parejas que no lo son. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 18 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Perú volvió a cambiar de presidente antes de que el país alcanzara a aprenderse bien su nombre. José Gerí fue destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de haber asumido, tras aprobarse por 75 votos contra 24 las 7 mociones de censura presentadas en su contra por sus reuniones reservadas con empresarios chinos y las denuncias por contrataciones irregulares en el Palacio de Gobierno. Gerí llegó a la presidencia reemplazando a la también destituida Dina Boluarte. Ella, a su vez, había reemplazado a Pedro Castillo, a quien sacaron del poder tras un intento de autogolpe de Estado. Esto significa que Perú encadena ahora a su octavo presidente en 10 años, sin que ninguno haya completado realmente un periodo total. El caso, conocido como el Chifa Gate, fue el primer golpe contra Gerí. Una serie de videos mostraron al presidente llegando de noche, encapuchado y con lentes de sol, a un restaurante de un empresario chino favorecido por una central hidroeléctrica y reuniéndose también con otro empresario que estaba con arresto domiciliario. Gerí insistió en que eran encuentros para planificar un evento de amistad chino-peruano o simples compras de comida. Admitió errores, pero negó delitos y aseguró que no le ha mentido al país. A eso se sumó, por cierto, la investigación por la entrada y posterior contratación de al menos 5 mujeres que visitaron el despacho presidencial, algunas en días festivos o de noche, y que luego obtuvieron sueldos de hasta $3.000 mensuales en el Estado. En la sesión para destituirlo, solo el fujimorismo defendió que, si se quería sacar a Gerí de la presidencia de la República, debía hacerse por vacancia, que es el mecanismo previsto para remover a un presidente, y no usando una censura dirigida a su rol de presidente del Congreso, cargo que aún mantenía también. Pero esa postura perdió por amplio margen. Ahora, como sea, el Parlamento tiene que elegir a un nuevo titular de la mesa directiva del Congreso, que deberá asumir la presidencia del país. Una crisis que vuelve a dejar la sensación de una nación gobernada más por las lógicas del Congreso que por la figura cada vez más efímera del presidente. La institucionalidad no se derrumba, se desgasta, y cuando se desgasta así, de forma permanente, el costo, usted se lo imagina, lo paga el país completo. El caso Procultura dio un vuelco que golpea de lleno al Ministerio Público y deja a Claudio Rego a un paso del sobreseimiento. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad, 24 votos contra 0, la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano al concluir que los antecedentes entregados por la Fiscalía no alcanzaban el estándar para quitarle su fuero y avanzar hacia una formalización por fraude al fisco en el convenio del programa de prevención del suicidio llamado Quédate. La decisión se suma a la negativa previa de los tribunales a decretar prisión preventiva para el fundador de Procultura, Alberto Larraín, y otros imputados. Son fallos que cuestionaron la solidez probatoria de la investigación pese a más de 2 años de diligencias. Para el equipo de Claudio Rego, encabezado por el abogado Ciro Colombara, este 24-0 confirma que no hubo ánimo defraudatorio y que el gobernador actuó dentro de la legalidad. Primero, aprobando un programa que atendió a más de 15.000 personas y luego cerrando anticipadamente el convenio y persiguiendo la restitución de los más de 1.000 millones que Procultura no rindió. La Fiscalía, en cambio, insistió en que existían indicios de un diseño concertado con Larraín, su ahijado político, que incluyó un traspaso sin licitación
que esa plata se invirtió sospechosamente en fondos mutuos y un conflicto de interés por el rol del psiquiatra en la corporación del gobierno regional. El mazazo judicial llega en una causa especialmente sensible para el Ministerio Público. El caso Procultura no solo investiga el convenio del programa Quédate en la región metropolitana, sino que también alcanza convenios firmados con otros 6 gobiernos regionales, entonces oficialistas, y ha ido rotando por 3 fiscales regionales, uno de los cuales hoy está imputado en el caso Audios. Y como si fuera poco, este revés se dio el mismo día en que renunció el fiscal de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, quien trabajó directamente en Procultura y acusó por escrito al fiscal regional Juan Castro de maltrato laboral. Describió un clima de hostigamiento interno y de supervisión clandestina sobre su equipo en esta investigación. Más allá de lo que pase con Procultura en otras regiones, aquí en Santiago, que era la parte más importante y la que tenía más costo político, el caso hoy parece mucho más cerca de terminar guardado que de llegar a una condena. Para la Fiscalía eso es especialmente incómodo, porque tiene que explicar cómo una causa que se presentó como el gran ejemplo de mano dura contra los convenios terminó mostrando algo distinto. Una investigación muy larga, con muchas diligencias, pero sin pruebas lo suficientemente sólidas para convencer a los tribunales. Y el caso Audios Factop abrió un nuevo capítulo incómodo también para el Ministerio Público. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y ordenó que la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, entregue declaraciones como testigo en la causa, lo que obliga a quien dirige la investigación a tener que explicar bajo juramento su relación previa con el principal imputado. La decisión de la jueza Daniela Guerrero se tomó en la audiencia en que se discutía reabrir la indagatoria, cerrada el 16 de enero, y con este fallo, el caso se va a extender al menos 60 días más. Hermosilla, para quien la Fiscalía pide 14 años de cárcel por soborno, tráfico de influencias, delitos tributarios y lavado de activos, dice que la fiscal Parra no debería encabezar la investigación, porque en 2021 le mandó su currículum cuando postulaba a fiscal regional y le pidió que intercediera ante ministros de las Cortes de Apelaciones, incluso entregándole una lista de nombres por WhatsApp. Mensajes revelados por T13 muestran conversaciones en que ella le agradece el apoyo, le manda una lista con los nombres de los ministros de la Corte de Apelaciones con los que aún faltaría hablar para conseguir votos a su favor y celebra las gestiones que, según esos chats, él habría hecho justo antes de que la nombraran fiscal regional, algo que la propia Fiscalía Oriente reconoció en una declaración pública, aunque descartando irregularidades. Para la defensa, esos contactos ponen en duda su imparcialidad. Para el equipo de Parra, según dijo el fiscal Juan Pablo Saraya, se trata de una maniobra instrumental que no mueve la aguja del caso. Lo cierto es que la escena de una fiscal regional declarando en la misma causa que dirige le agrega más tensión a un proceso ya sensible, que además toca a figuras como el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y tiene como telón de fondo la larga trayectoria de Parra en casos de alta connotación, desde el sacerdote John O'Reilly hasta el cineasta Nicolás López. En un ministerio público que viene acumulando críticas por sus flancos internos, esta nueva línea de interrogatorio deja claro que la discusión ya no es solo qué hizo Hermosilla, sino también hasta dónde llegan las redes y límites de quienes lo investigan. El gobierno entrante tiene un vacío que por sí solo ya dice algo. A menos de un mes del cambio de mando, José Antonio Kast todavía no decide quién será su subsecretario para las Fuerzas Armadas, el único cargo que sigue sin nombre en su equipo. No es un puesto menor. Esa subsecretaría maneja ascensos, destinaciones, mallas de formación y la carrera completa de las 3 ramas militares, además de los temas legales que Defensa discute en el Congreso. En el entorno de Kast miraron primero a 2 militares retirados, el general Óscar Bustos y el comandante Jaime Izarnotegui, pero ninguno terminó de convencer, entre otras cosas porque en la oficina del presidente electo creen que el cargo requiere también peso político y manejo legislativo. El vacío se da justo cuando crecen las críticas al actual subsecretario Galo Edelstein del Partido Comunista, acusado por la oposición de dejar amarrados cargos de alta jefatura por 3 años con sueldos sobre los 4 millones mediante nombramientos de última hora. En paralelo, la oficina del presidente electo está afinando la estrategia digital del gabinete. Crearon cuentas de Instagram para 13 ministros que no tenían,
corrigieron perfiles que ya los presentaban como si estuvieran en funciones y recomendó usar las redes personales de manera más institucional antes del 11 de marzo. Además, armó un equipo antiflancos. Básicamente revisa el historial de publicaciones de las nuevas autoridades en temas sensibles para los republicanos, dictadura, derechos de las mujeres, agenda valórica, en fin, para evitar sorpresas una vez en el poder. En un gobierno que tendrá a Kast muy activo en redes, la señal es bastante clara. La batalla por la seguridad y la relación con las Fuerzas Armadas se va a jugar tanto en la oficina de esa subsecretaría, aún vacante, como en la pantalla del celular. El mercado laboral no está para discursos tranquilizadores. En diciembre del 2025 se registraron 45.304 despidos por la causal de necesidades de la empresa. Y el acumulado del año llegó a 498.000, el mayor nivel desde el 2020, año en plena pandemia. La tendencia es bastante persistente. En 2025, esta causal subió 6,9% frente al 2024 y ya representa cerca de una quinta parte de las cartas de aviso por término de relación laboral. Hay algunos expertos, como el economista David Bravo, que describen aquí una emergencia laboral que se esconde detrás de cifras que parecen estables. La economía puede moverse un poco, pero no crea empleo formal con fuerza. Y si no hay contrataciones nuevas, cada ronda de despidos duele el doble. También se agrega el debate por costos laborales. Las medidas como por ejemplo las 40 horas o las alzas del salario mínimo nacen con objetivos legítimos, es verdad, pero en un escenario de baja productividad y crecimiento tibio, algunas empresas ajustan por donde pueden. Y a eso se suma un cambio de época, la automatización e inteligencia artificial que están sustituyendo tareas mientras Chile avanza lento en capacitación y reconversión. Por eso, aunque el desempleo se mantenga cerca del 8,5% y a simple vista no parezca una crisis, muchas familias sienten el mercado laboral como una emergencia silenciosa, con más despidos, trabajos más frágiles y menos opciones para entrar o volver al mundo laboral. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. Un estudio de precios de almuerzos en la región metropolitana mostró que en promedio comer en restaurantes y cadenas subió 6,7% en 2025, de 8.518 pesos a 9.079 pesos, pero detrás del promedio hay disparidades bastante fuertes, según la comuna. Macul, por ejemplo, fue la que más se encareció, con un salto de un 24,2%. Bueno, le siguen Cerrillos con un 15,2% y Vitacura con un 13,6%. Mientras que en San Bernardo, el valor promedio de los menús cayó y más de un 30%. En regiones también hay contrastes. Arica y Parinacota lidera las alzas con un 20%, le sigue O'Higgins con un 17,8%, mientras que Antofagasta mostró una baja cercana al 20%. Este mismo informe detectó subidas muy bruscas en cafeterías y casinos de empresa, como en La Reina, donde los precios aumentaron un 80% en un año. La conclusión es que, más allá del IPC general, el costo de comer fuera de la casa se está moviendo con su propia lógica. Depende del barrio, del tipo de local y de cuánto están dispuestos y pueden pagar sus clientes habituales. En el caso policial con el que partimos la semana, la PDI detuvo en Conchalí a Bastián González Sandaur, de 29 años, como presunto integrante de la banda que realizó la encerrona del domingo contra la comunicadora Macarena Tondró y su familia en Vitacura, donde uno de sus perros murió tras escapar y ser atropellado. El sujeto, chileno y con antecedentes previos, fue vinculado al hecho por huellas y por la ubicación de los vehículos. En el mismo domicilio donde fue detenido se encontraron tanto el auto robado a Tondró como el usado en el asalto, además de otras 3 patentes asociadas a robos anteriores. Aquí fue clave el rastreo de un AirTag y de audífonos con geolocalización pertenecientes a la víctima. Esto permitió seguir el rastro del botín y posicionar al sospechoso. La policía también analizó redes sociales para identificar a parte de la banda y hoy estima que al menos 4 personas participaron en el atraco, por lo que aún quedan involucrados por detener. La Fiscalía Oriente anunció que González va a ser formalizado por robo con intimidación y habló derechamente de una organización dedicada a robar autos para luego blanquearlos o reutilizarlos en nuevos delitos. Ese es un patrón que vuelve a poner sobre la mesa cuánto han cambiado y cuánto se han sofisticado las encerronas en Santiago. Y la PDI detuvo en pleno centro de Tirúa a un hombre señalado como uno de los líderes de la organización radical y armada Huaychán Auca Mapu, la UAM, que se mantenía prófugo desde septiembre del 2024.
Está acusado de participar en el homicidio de un comunero mapuche y de porte ilegal de armas. Más allá de este nombre propio, la detención refuerza dos ideas que se repiten en la macrozona sur. Por un lado, que una parte de la violencia no solo enfrenta al Estado con grupos radicales, sino que también cruza conflictos dentro del propio mundo mapuche. Y por otro, que el trabajo policial es de muy largo aliento. Pasaron casi 4 años entre el crimen y la captura de uno de sus presuntos líderes, en un contexto donde la gente de la zona ve pocos resultados inmediatos y al mismo tiempo convive a diario con armas, atentados y la sensación de que la justicia avanza más lento que el miedo. Internacional. En la crónica internacional, Irán dijo que por primera vez en mucho tiempo tiene una base común con Estados Unidos para intentar un nuevo acuerdo nuclear. Tras una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra, el canciller iraní habló de reuniones más serias y de un ambiente más constructivo que en la cita anterior, que fue en Omán. Según él, ambas partes lograron un entendimiento general sobre varios principios rectores que van a servir de guía para redactar un posible pacto. El funcionario iraní aclaró que esto no significa que el acuerdo esté a la vuelta de la esquina. Ahora viene la fase más lenta, la de escribir borradores, revisar palabra por palabra y cruzar documentos entre las delegaciones. Contó además que sostuvo conversaciones bastante buenas con el director del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, sobre aspectos técnicos del programa iraní. Todo esto ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amenazar con un ataque si no se logra un nuevo entendimiento y mientras Teherán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento de sanciones económicas. El mensaje de Irán es que está dispuesto a quedarse semanas negociando en Suiza si hace falta, pero siempre sobre una idea clave: menos restricciones unilaterales y más alivio de sanciones. Que hablen de principios comunes es una señal de que se bajó un poco la tensión inmediata, pero todavía están lejos de un texto cerrado. Por ahora, lo que hay es un boceto político que reduce el riesgo de un enfrentamiento, pero no resuelve la desconfianza de fondo entre Washington y Teherán, ni la pregunta de hasta dónde se va a permitir avanzar al programa nuclear iraní. Mira, en España casi nadie usa burka o niqab, los velos que cubren todo el cuerpo y dejan ver solo los ojos, pero el derechista partido Vox lo puso igual en el centro del debate y presentó un proyecto para prohibirlos en la vía pública. La colectividad, opositora al gobierno de Pedro Sánchez, dice que estas prendas son símbolo de islamización y de sometimiento de la mujer, mientras que el Ejecutivo Socialista y sus socios de izquierda responden que se está usando a una minoría muy pequeña para hacer política identitaria. La propuesta fija multas de hasta 600 euros para quien use velo integral y penas de cárcel e incluso expulsión del país para quienes obliguen a otra mujer a llevarlo. El principal partido de centro-derecha, el Partido Popular, PP, también opositor, ya adelantó que está dispuesto a apoyar la iniciativa, lo que da la idea de más peso parlamentario. Aún así, el camino no es sencillo. Los partidos nacionalistas, como por ejemplo Junts, clave para que el gobierno mantenga mayoría, se niegan a aprobar cualquier texto de Vox, aunque anunciaron que podrían impulsar su propia regulación desde Cataluña. España tiene hoy más de 2,5 millones de musulmanes y cerca de 1.800 mezquitas, y podría sumarse a países europeos como Francia o Bélgica, que ya han restringido el velo integral. Pero el debate choca con un antecedente bastante fuerte. En 2013, el Tribunal Supremo anuló ordenanzas municipales que prohibían el burka por vulnerar la libertad religiosa, algo que sigue marcando los límites de lo que se puede legislar. Al final, la discusión no es solo sobre una prenda poco frecuente, sino sobre dónde trazar la línea entre proteger la seguridad y los derechos de las mujeres y respetar también la libertad de culto y de vestimenta de una minoría religiosa. También en España, la región de Galicia, en el noroeste del país, decidió tratar las bebidas energéticas y los cigarros electrónicos casi como si fueran alcohol y tabaco para los menores. A partir del 7 de marzo, ninguna persona bajo los 18 años podrá comprar, consumir, ni siquiera llevar consigo este tipo de productos en la comunidad autónoma. La norma define como bebida energética a las que tienen 32 miligramos o más de cafeína por cada 100 mililitros y prohíbe venderlas en colegios, centros de salud y cualquier espacio con presencia habitual de menores. Lo mismo ocurre con los vapeadores, tengan o no nicotina, que pasan a estar vetados para menores en todo el territorio gallego.
Detrás de la decisión están las cifras que son las preocupantes, ¿no? La mitad de los adolescentes consume este tipo de bebidas y más del 40% ha probado cigarrillos electrónicos, con riesgos que van desde problemas de sueño hasta daños cardiovasculares y dependencia a la nicotina. La ley también endurece las responsabilidades de los adultos. Las tiendas deberán pedir documento de identidad y colocar estos productos separados de otros, y quien compre energéticas o vapeadores para un menor se arriesga a multas que van desde los 3.000 hasta los 600.000 euros, mientras que los propios menores pueden ser sancionados con entre 200 y 600 euros. En la práctica, Galicia está ensayando un modelo donde se trata la cafeína en altas dosis y el vapeo juvenil con la misma lógica de restricción que históricamente se aplicó al alcohol y al tabaco. Una señal de por dónde pueden ir las próximas regulaciones en otros lugares que miran con preocupación estos hábitos entre escolares. La foto de Pedro Pascal caminando abrazado por Nueva York con un tal Rafael Olarra bastaron para que aquí en Chile ardieran las redes. Muchos dieron por hecho que se trataba del ex defensa de Audax y la U, hoy comentarista deportivo. El detalle es que el acompañante del actor no es el futbolista, sino un empresario hotelero argentino del mismo nombre, conocido en la prensa internacional por una relación pasada con el actor Luke Evans. Ante el alcance de nombre, el Olarra chileno se tomó con humor la confusión. Comentó en sus redes sociales: "Me voy a Hollywood", junto con la nota publicada por TMZ, y su pareja, la modelo Lucila Vitt, también bromeó con que despertó siendo tendencia por esta noticia y le escribió: "Así es que con Pedro Pascal, te perdono". Del lado estadounidense, el portal de espectáculos especuló con un posible romance entre Pascal y el empresario, sin más que las imágenes de ambos caminando y abrazados. Más allá de eso, lo que queda, y esto es lo realmente importante, es una foto viral que cruzó dos mundos: la estrella chilena de The Last of Us y un argentino con el mismo nombre que uno de los defensas más reconocibles del fútbol local, recordándonos lo fácil que es en internet mezclar identidades y armar historias a partir de un par de fotos borrosas. Y en el flashback de un día como hoy, 18 de febrero, en 1541, fuego sobre Santiago. Apenas días después de fundada, Santiago es atacada por fuerzas indígenas lideradas por Michimalonco. La ciudad recién trazada queda prácticamente destruida. Inés de Suárez organiza la defensa. El mensaje fue claro: la conquista no sería un trámite. Un día como hoy, en 1546, la Reforma final, muere Martín Lutero, el monje alemán que se atrevió a cuestionar al Papa y clavó sus tesis en una iglesia, partiendo la cristiandad en dos. Su legado no fue solo religioso, sino que cultural. Al traducir la Biblia al alemán, democratizó la lectura para el pueblo común. Un día como hoy, 18 de febrero, en 1818, nace una provincia clave. Se crea oficialmente la provincia de Concepción como división administrativa en el Chile independiente. El sur empieza a ordenarse institucionalmente en medio de la consolidación republicana. Un día como hoy, en 1888, Chile mira al Pacífico profundo. Se firma el Acuerdo de Voluntades que incorpora Rapa Nui a Chile mediante el pacto entre el Estado chileno y el Ariqui Atemu Tequena. La isla de Pascua pasa a formar parte del territorio nacional, aunque su historia y sus tensiones continúan hasta hoy. Un día como hoy, 18 de febrero, en 1898, la máquina roja, nace Enzo Ferrari, el hombre que convirtió su apellido en un sinónimo de velocidad, lujo y color rojo. Empezó como piloto y terminó creando la escudería más famosa de la Fórmula 1, enseñándonos que un auto puede ser una obra de arte que suena como un león. Un día como hoy, en 1930, el planeta perdido. El astrónomo Clyde Tombaugh descubre Plutón. Durante 76 años fue nuestro noveno planeta, el pequeño y lejano amigo del sistema solar, hasta que en 2006 los científicos decidieron degradarlo a planeta enano. Todavía hay gente que no perdona esa ofensa astronómica. Un día como hoy, 18 de febrero, en 1933, la artista incomprendida. Nace en Tokio Yoko Ono. Odiaba injustamente por separar a los Beatles. Sabemos que ya estaban separados. Es una figura clave del arte conceptual y vanguardista. Su vida nos recuerda que, a veces, el talento de una mujer queda eclipsado por la fama de su pareja. Y un día como hoy, en 1954, el hombre que baila, nace John Travolta. Tiene una de las carreras más extrañas y geniales de Hollywood. Fue el rey de la disco en los 70 con Fiebre de Sábado por la Noche, cayó en el olvido en los 80 y Tarantino lo resucitó en los 90 con Pulp Fiction para convertirlo en un gángster de culto.
Y un día como hoy, en 2001, Agente 007, moderno. Se estrena mundialmente la película The World Is Not Enough, parte de la saga de James Bond. Consolidó al personaje como uno de los íconos más persistentes del cine de acción. Bueno, antes de terminar, como siempre, atentos con varias cosas. El gobernador metropolitano Claudio Rego se va a referir esta mañana a la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se rechazó de manera unánime la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta por el denominado caso Procultura. Hoy, a 21 días de cambio de mando y tras unas breves vacaciones, José Antonio Kast retoma su agenda este miércoles. El presidente Gabriel Boric, por su parte, viaja hoy en su primera visita oficial a Rapa Nui. Hoy, la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la apelación de la querella de capítulos contra la exministra Verónica Sabaj. Y hoy, el Congreso peruano debe designar al presidente interino tras la destitución ayer de José Gerí. Este fue el Shot de hoy miércoles 18 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.